Llegaron sin anuncio, sin señal previa, ni siquiera la cortesía de un error de cálculo. Durante siglos, las civilizaciones de la galaxia habían asumido que cualquier visitante interestelar dejaría un rastro: emisiones de energía, sondas exploratorias, ruido gravitacional. Era una creencia racional. El espacio es vasto, pero no silencioso. Nada verdaderamente grande puede esconderse. Pues ellos lo hicieron. Aparecieron primero en los bordes exteriores, en sistemas olvidados donde apenas sobrevivían colonias mineras o estaciones científicas desvinculadas de cualquier red central. No hubo bombardeos iniciales ni declaraciones de guerra, solo una interrupción, comunicaciones que se apagaban, sensores que dejaban de registrar datos coherentes y finalmente silencio. Cuando las grandes potencias de la galaxia se percataron, ya era tarde. No eran enjambres descontrolados ni bestias devoradoras. Aquello habría sido más fácil de comprender, más fácil de odiar. Estas cosas o visitantes eran organizados, metódicos, y lo más perturbador de todo, hablaban. Las primeras imágenes confirmadas mostraban flotas enteras emergiendo de una especie de fractura espacial, como si viajaran entre estrellas, sino que las evitaban. Sus naves no seguían diseños reconocibles, no había simetría clara ni estructuras extremas evidentes. Eran masas funcionales adaptadas para la guerra, sin rastro de estética o tradición. Pero no eran primitivas, cada maniobra era precisa, cada incursión calculada y cada sistema conquistado era integrado. Porque eso es lo que hacían: conquistaban y luego ofrecían una elección. Las primeras transmisiones interceptadas, un patrón lingüístico sorprendentemente adaptable. En cuestión de horas, sus sistemas traducían idiomas desconocidos con una eficiencia inquietante. No buscaban entender por curiosidad, sino por la mera utilidad. El mensaje siempre era el mismo, sin importar la especie que lo recibiera. Su civilización ha sido evaluada, su continuidad es viable dentro de nuestro marco estructural. Se les ofrece integración. Resistan y serán eliminados. Acepten y serán preservados. No había promesas de igualdad. No había diplomacia en el sentido tradicional, solo una afirmación fría. Ustedes pueden seguir existiendo sin dejan de ser lo que son. Al principio muchas civilizaciones se resistieron. Era lo esperable: el orgullo, la historia, la identidad, todo aquello que define una especie no se abandona fácilmente. Flotas enteras se movilizaron. Alianzas antiguas se reactivaron, se libraron batallas que iluminaron sistemas completos con el resplandor de estrellas artificiales muriendo en cadena. Y aún así perdieron. No fue porque les faltara valor, ni siquiera por una inferioridad tecnológica. Perdieron porque el enemigo no luchaba como ellos. No defendía territorios ni protegía recursos específicos. No tenía capitales que asediar ni líderes que eliminar. Cada derrota que sufrían era absorbida, analizada, corregida, y cada error no se repetía. Y lo peor era que aprendían de sus enemigos. Civilizaciones enteras comenzaron a desaparecer, a ser reconfiguradas. Aquellas que aceptaron la integración no eran esclavizadas en el sentido tradicional. Sus ciudades seguían en pie, sus culturas en apariencia persistían, sus individuos continuaban viviendo, pero algo cambiaba. Sus estructuras sociales se reordenaban, sus sistemas de valores se alineaban con una lógica externa. La disidencia desaparecía, no siempre por la fuerza, sino por una especie de presión invisible, como si la propia idea de resistirse dejara de tener sentido. Y se convertían simplemente en piezas. No era un enjambre sin mente, era una civilización mayor que las contenía a todas. Una civilización que no negaba la individualidad, pero la subordinaba completamente a un propósito que nadie fuera de ella parecía comprender del todo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Algunas especies comenzaron a aceptar voluntariamente, porque tras analizar las posibilidades, la conclusión fue clara: no podían ganar, y la alternativa a la integración no era la opresión, sino la extinción total.
Pero había algo más, algo que empezó como una sospecha lentamente se convirtió en una teoría inquietante entre los pocos observadores que aún permanecían fuera de su alcance. Esta civilización no estaba improvisando su expansión, estaban ejecutando un plan, uno que había comenzado mucho antes de su llegada a esta galaxia, porque sus registros, fragmentos capturados en transmisiones, patrones repetitivos en su comunicación interna, sugerían algo imposible. No era la primera galaxia que visitaban. Eran veteranos de una guerra o de una misión que se extendía más allá de cualquier escala conocida. Y si eso era cierto, entonces la pregunta ya no era si podían ser detenidos, sino por qué aún no lo habían hecho todo. ¿Qué buscaban realmente? ¿Qué criterio utilizaban para decidir quién era viable y quién debía desaparecer? Y lo más perturbador de todo, si ofrecían integración, ¿qué había allá afuera que incluso ellos consideraban una amenaza suficiente como para necesitar expandirse de esta manera? ¿Por qué entre los datos recuperados había una anomalía? Un fragmento de transmisión interna clasificado en todos sus niveles, repetido en múltiples nodos de la red estratégica. Tiempo restante antes del evento de convergencia desconocido. Progreso de integración insuficiente. La galaxia apenas comenzaba a entender que no estaba siendo conquistada por una ambición, estaba siendo preparada, y en algún lugar más allá de todo mapa conocido, algo avanzaba, algo que incluso esa civilización metódica, implacable, invencible, no estaba segura de poder enfrentar sola. Al principio, nadie notó a Ishkar, y eso, en retrospectiva, fue exactamente lo que le permitió sobrevivir. Su especie, los Aelari, habían sido una de las primeras en aceptar la integración. Todo por una lectura brutalmente honesta de la situación. Resistir significaba desaparecer sin dejar rastro. Aceptar implicaba seguir existiendo aunque fuera bajo nuevas reglas. Los Aelari siempre habían sido analistas, observadores. Su biología misma estaba orientada a procesar información con una eficiencia casi obsesiva. Mientras otras especies reaccionaban con orgullo o miedo, ellos hicieron lo mejor que sabían hacer. Evaluaron y concluyeron que la guerra ya estaba perdida antes de empezar. Así que se integraron. Lo que Ishkar no esperaba era que la integración no significaría el final de la curiosidad, sino una redirección. La estructura de mando de los Tindalianos, nombre que eventualmente se adoptó para referirse a aquella civilización invasora, no era jerárquica en el sentido tradicional. No había emperadores visibles, ni consejos supremos, ni líderes carismáticos. Solo había funciones, roles dinámicos asignados en función de la capacidad, la eficiencia y la adaptabilidad. Un individuo podía ascender por la utilidad demostrada y podía caer con la misma rapidez. Era un sistema despiadado, pero justo en su propia lógica. Ishkar encajó perfectamente. Primero fue asignado a tareas de interpretación cultural, ayudar a traducir no solo idiomas, sino estructuras sociales completas para facilitar la integración de nuevas especies. Luego pasó a análisis de resistencia. Esto quiere decir identificar patrones en civilizaciones que rechazaban la oferta y predecir sus estrategias. Y era bueno, demasiado bueno. Lo suficiente como para que, sin darse cuenta del todo, comenzara a recibir acceso a capas de información que no estaban destinadas a la mayoría. Los mandos medios. Ese era el término más cercano en cualquier idioma conocido. No tomaba decisiones estratégicas globales, pero veía lo suficiente como para entenderlas. Todo en los Tindalianos estaba orientado hacia la expansión. Había rutas prioritarias, sistemas marcados con urgencia, otros ignorados por completo sin una razón aparente. Algunas civilizaciones eran integradas incluso cuando no representaban amenaza ni valor inmediato. Otras eran eliminadas sin intento de diálogo. El patrón no era político, más bien predictivo, como si estuvieran resolviendo un problema cuya forma completa solo ellos conocían. Ishkar comenzó a recopilar datos por una necesidad que no había desaparecido con la integración, la necesidad de comprender. Y eventualmente encontró algo que no debía ver. Fue durante la revisión de un archivo de planificación a largo plazo,
una simulación incompleta, fragmentada, marcada con múltiples niveles de restricción. Era una proyección, no solo de la galaxia actual, sino de regiones más allá de sus límites, vacíos, silencios, zonas donde no había registros de civilización alguna, zonas evitadas. Pero lo que llamó la atención de Ishkar no fue lo que estaba ahí, sino más bien lo que faltaba. Había huecos en los datos, regiones enteras que parecían haber sido eliminadas de la simulación deliberadamente, como si incluso representar esa información fuera problemático. Intentó acceder, pero el sistema respondió con una advertencia que no estaba diseñada para asustar, sino para simplemente detener. Acceso restringido. Nivel requerido, convergencia estratégica. La mayoría de las barreras de seguridad tindalianas no estaban diseñadas para impedir el acceso absoluto, sino para evaluar la intención. Eran sistemas que analizaban patrones de comportamiento, coherencia en la solicitud y la lógica interna. E Ishkar era coherente. Su historial, sus decisiones, su eficacia, todo indicaba que su acceso tenía sentido. El sistema entonces no lo bloqueó completamente. Le dio fragmentos y eso fue suficiente. Resulta que los tindalianos no estaban conquistando por ambición, no estaban huyendo en el sentido convencional, estaban retrasando algo. Las primeras referencias aparecieron en registros antiguos, previos incluso a la llegada a esta galaxia. Lenguajes distintos, estructuras de datos más primitivas, pero el contenido era claro con su ambigüedad. Contacto inicial confirmado. Clasificación no local. Interacción fallida. Pérdidas no cuantificables. Reevaluación de expansión urgente. Ishkar avanzó más. Los datos se volvieron menos técnicos y más descriptivos. Lo que encontró no fue una especie. Lo que encontró fueron patrones. Patrones que seguían las reglas del espacio. No seguían las reglas del espacio, ni del tiempo, ni de la casualidad, tal como las entendían las especies conscientes. Había referencias a sistemas que desaparecían como si nunca hubieran existido, a flotas completas que reportaban contacto y luego eran incapaces de describir qué habían encontrado, como si la información misma se desintegrara al intentar registrarla. Y una palabra se repetía. Una adaptación lingüística imperfecta, traducida en múltiples idiomas, pero siempre apuntando a la misma idea. Que no eran cazadores, eran los que huían de los cazadores. Las últimas capas de información eran las más fragmentadas, simulaciones incompletas, intentos fallidos de modelar lo que venía. Y en el centro de todo, un concepto que Ishkar apenas podía procesar, la convergencia. Esto no era un evento puntual, era un proceso, algo que avanzaba a través del espacio-tiempo, no como una entidad física, sino como una especie de corrección, como si la realidad misma estuviera siendo ajustada por algo externo a ella. Las civilizaciones que no alcanzaban cierto nivel de complejidad simplemente dejaban de existir. No eran destruidas, ni siquiera eran omitidas. Eran corregidas. Y los tindalianos habían descubierto algo aterrador. La única forma de retrasar ese proceso era aumentar la densidad de complejidad consciente en una región del espacio. Más mentes, más estructuras, más interconexión, más todo. Por eso integraban, por eso no destruían sin razón. Cada civilización absorbida no era una conquista, era una defensa, un intento desesperado de volverse lo suficientemente complejos como para no ser eliminados. Ishkar cerró el archivo. Por primera vez desde su integración, experimentó algo que su especie rara vez sentía en ese grado: miedo. No a los tindalianos, sino de lo que había más allá, y de lo que significaba realmente la oferta que habían hecho desde el principio. No se les ofrecía supervivencia. Se le ocurrió, con una claridad que le resultó insoportable, que se les ofrecía ser parte de algo que espera no desaparecer. Días después, recibió una nueva asignación, un ascenso, acceso ampliado y una nota, breve, impersonal, pero imposible de ignorar.
Su patrón de análisis ha sido observado. Su comprensión es funcional. Se le reasigna planificación de convergencia. Ishkar entendió lo que eso significaba. Había cruzado un umbral y ya no era solo un analista. Era parte del mecanismo que decidía qué civilizaciones serían integradas y cuáles serían eliminadas para optimizar las probabilidades. Y en algún lugar, en los niveles más altos de esa estructura, que aún no podía ver completamente, algo más estaba siendo preparado. Porque incluso con toda su expansión, con todas las especies integradas, con toda la complejidad acumulada, los cálculos seguían arrojando el mismo resultado. Insuficiente. La convergencia no se estaba deteniendo, solo se estaba retrasando. Y cada nuevo sistema conquistado no era una victoria, era tiempo comprado, tiempo que se estaba acabando. La primera señal no fue una flota, fue una ausencia. En un sector entero de la periferia, 3 sistemas, 9 colonias integradas, una estación de monitoría tindaliana, dejó de transmitir en un instante. No hubo interferencia, no hubo ruido, ni siquiera una explosión, ni siquiera un rastro energético, simplemente dejó de existir en los registros. Los tindalianos no reaccionaron de inmediato porque ya habían visto algo así antes. En los niveles más altos de planificación, donde Ishkar ahora operaba, la anomalía fue catalogada con la prioridad que no admitía discusión. No se trataba de una civilización hostil, no se trataba de una rebelión, ni siquiera era un fenómeno natural. Era una categoría distinta, una que no se nombraba en voz alta dentro de los sistemas tindalianos, pero que todos los nodos de mando reconocían al instante. Contacto con el origen. Las órdenes cambiaron. Por primera vez desde su llegada a la galaxia, la expansión se detuvo. Flotas en tránsito recibieron instrucciones de replegarse. Sistemas en procesos de integración fueron abandonados a medio camino. Civilizaciones que estaban a horas de ser absorbidas fueron ignoradas. La lógica era clara para quienes tenían acceso suficiente. Nada de eso importaba ahora. Ishkar observó cómo los patrones de decisión se alternaban de forma radical. Los tindalianos, esa civilización que nunca había mostrado vacilación, que siempre actuaba con una precisión casi perfecta, comenzaba a cometer algo que hasta entonces parecía imposible. Ineficiencias, decisiones subóptimas, priorizaban la velocidad sobre la optimización, la retirada sobre la consolidación. En cada cálculo estratégico aparecía una nueva variable dominante que desplazaba a todas las demás. El tiempo restante. La segunda señal sí fue visible. Una flota tindaliana desplegada como línea de contención en un sistema fronterizo transmitió durante exactamente 4.2 segundos antes de desaparecer. Solo hubo una imagen fragmentada, repetida miles de veces en los registros antes de ser bloqueada por los propios sistemas de seguridad. Y esa imagen eran estructuras imposibles, como si no estuvieran completamente dentro del espacio que ocupaban. Formas que cambiaban entre fotogramas porque no mantenían una geometría constante, y dentro de ellas algo que los sistemas tindalianos se negaron a procesar. Entonces aparecieron en el centro de la galaxia, en sistemas densamente poblados, en nodos clave de la red tindaliana, en puntos que no tenían valor estratégico inmediato, pero sí una cosa en común: alta concentración de conciencia. Ishkar fue uno de los primeros en comprender. No estaban cazando territorio, estaban cazando densidad. Los registros de contacto directo comenzaron a acumularse, aunque pocos sobrevivían intactos. Pero había un patrón. Siempre lo había. Las entidades no iniciaban comunicación en el sentido convencional. Solo se presentaban en el lugar. Las especies que lograban percibirlas, aunque fueran por fracciones de segundos, reportaban lo mismo, sin importar su biología o estructura cognitiva. Una comprensión inmediata e inevitable de que aquello frente a ellos no estaba ahí para conquistar, ni para integrar, ni para coexistir. Estaba ahí para corregir, desaparecer. Los tindalianos intentaron lo imposible: dialogar. Transmitieron datos, ofrecieron modelos, intentaron demostrar su propósito: la acumulación de complejidad, la resistencia de la convergencia, la expansión como mecanismo de supervivencia colectiva. Y durante un instante, un intervalo tan pequeño que apenas podía medirse, hubo reajuste.
En ese instante, todos los nodos tindalianos conectaron a la transmisión, comprendiendo algo que, con una claridad absoluta, no era un error, sino una redundancia. El tercer contacto marcó el fin de cualquier ambigüedad. Un sistema completo, uno de los más importantes dentro de la red tindaliana, no desapareció. Fue alterado. Las estructuras permanecieron, los planetas siguieron en sus órbitas, las estaciones orbitales continuaron funcionando, pero la conciencia dentro de ellos no. Las mentes, miles de millones de ellas, dejaron de responder, simplemente dejaron de existir como entidades diferenciadas, como si nunca hubieran estado ahí. Y entonces, por primera vez desde que llegaron a la galaxia, los tindalianos sintieron miedo. No como una emoción individual, sino como un estado sistemático. Sus decisiones cambiaron de nuevo, por una variable que nunca había formado parte de su estructura: la incertidumbre absoluta. Ishkar lo vio en los datos, en la forma en que las simulaciones colapsaban, en cómo las proyecciones dejaban de extenderse hacia el futuro y se reducían a ventanas cada vez más cortas. Con la palabra insuficiente desaparecía, reemplazada por algo peor: irrelevante. Las civilizaciones integradas comenzaron a comprender también, no porque los tindalianos se los explicaran, sino porque ya no podían ocultarlo. Los patrones de comportamiento eran demasiado claros. La expansión había cesado, la defensa había fallado, y aquello que venía no distinguía entre conquistador y conquistado. En un consejo ampliado, una estructura rara vez utilizada, representantes de múltiples especies integradas fueron conectados a un nodo de decisión tindaliano. No era una reunión, era más bien una exposición. Datos compartidos sin filtro, simulaciones abiertas, el futuro mostrado sin interpretación, y lo que vieron no fue una guerra, fue un proceso. La galaxia, reducida progresivamente por simplificación nada más. Menos sistemas, menos mentes, menos todo, hasta alcanzar un estado donde la complejidad dejaba de ser una variable significativa. Ishkar habló y preguntó: ¿qué son? No hubo una respuesta inmediata, pero finalmente desde lo más profundo de la red tindaliana llegó una definición. Nosotros los llamamos el límite, pero ellos se llaman humanidad. Y mientras esa comprensión se asentaba, mientras la desesperanza se extendía, llegó la cuarta señal. Esta vez no fue una ausencia, fue un mensaje claro, directo, imposible de malinterpretar, transmitido en todos los espectros, en todos los lenguajes, en todas las formas de percepción conocidas. No hay integración posible. No había odio en ello, juicio, culpa, simplemente era una afirmación. Y por primera vez, los tindalianos, los conquistadores de galaxias, los arquitectos de supervivencia, los que habían convertido civilizaciones enteras en una sola estructura funcional, enfrentaron algo que no podían integrar, no podían comprender completamente y no podían detener. En sus sistemas, en sus cálculos, en cada nodo de su vasta red, apareció una nueva conclusión. La galaxia no iba a ser conquistada, simplemente iba a ser terminada. Ishkar observó los datos, observó cómo todo lo que había construido, todo lo que había absorbido, todo lo que había intentado preservar, no era suficiente, nunca lo había sido, y aún así, dentro de ese colapso inevitable, se hizo una última pregunta, imposible de ignorar. Si aquello eran humanos, entonces, ¿qué habían sido los humanos antes de convertirse en eso?